Hola amigos, saludos desde las montañas de Jerusalén. Estoy aquí con mi amigo Peter Fast. Quiero que lo conozcan y que escuchen un mensaje muy importante que él tiene para compartirles. ¿Quién es Peter Fast? Well, my name is Reverend Peter Fast, and it's just wonderful to be able to speak to you. Yo soy el reverendo Peter Fast y es una maravillosa oportunidad poder hablar con ustedes. I'm the National Director of Bridges for Peace in Canada. Soy el director nacional de Puentes para la Paz en Canadá. And pretty soon, my family and I will be moving to Israel in 2023. Próximamente mi familia y yo nos estaremos mudando a Israel en el 2023. And I'm going to have the most amazing opportunity to become the CEO of Bridges for Peace International. Y estaré teniendo la más asombrosa oportunidad de convertirme en el CEO o director de Bridges for Peace, Puentes para la Paz. And this is an incredible global organization that you can be a part of. Puentes para la Paz es una organización increíble a nivel mundial de la cual tú puedes ser parte. So Raquel has asked me to tell a little bit about myself. Raquel quiere que les platique un poco de quién soy yo. I am married with 3 children. Estoy casado y tengo 3 hijos. And I've done a lot of education. I love studying. Me encanta estudiar, así que me he dedicado mucho al estudio. I have degrees in biblical studies and intercultural studies. He estudiado estudios bíblicos y estudios interculturales. And I have a master's degree studying Christian-Jewish relations. Tengo un grado en maestría de estudios de relaciones entre cristianos y judíos. If that wasn't enough, I am now studying a doctorate in biblical history. Y si no fuera suficiente, ahorita me encuentro estudiando un doctorado en historia bíblica. So why all of these degrees? ¿Por qué todos estos estudios? I love God, and I love the Bible, and I love Israel. Amo a Dios, amo la Biblia y amo a Israel. And I want to take what I'm learning, what God is teaching me, and live it out and teach others. Y lo que deseo es tomar lo que Dios me está enseñando a mí y vivirlo y también enseñarlo a otros. And Israel is central to God's plan. Israel es central en el plan de Dios. Now, God loves all nations and all peoples. Dios ama a todas las naciones y a todos los pueblos. And so, in that scope, Israel isn't more important than the other nations. Y cuando tenemos esta visión, Israel no es más importante que las demás naciones. But God chose Israel for a purpose. Pero Dios escogió a Israel con un propósito. He chose Abraham, Isaac, and Jacob and their descendants for a purpose. Él escogió a Abraham, Isaac y Jacob y a su descendencia por un propósito. And that purpose was threefold. There's 3 things that he chose them for. Y hay 3 cosas que involucran ese propósito. He promised them a land. Les prometió una tierra, He promised them a nation or descendants. les prometió una nación o descendencia, And through them, all the world would be blessed. y a través de ellos todo el mundo sería bendecido. And so God has an incredible plan for Israel and the nations. Así que Dios tiene un plan increíble para Israel y las naciones. And he's used Israel to reach the nations. Y Él ha usado a Israel para alcanzar a las naciones. And so God's covenant with Abraham, he says that this is eternal, it's everlasting. El pacto que Dios hizo con Abraham, Él mismo dice que es eterno, que nunca se termina. And because God doesn't break his covenants, we as Christians can also trust in God. Y por el hecho de que Dios no rompe sus pactos, por eso nosotros como cristianos podemos confiar en Dios. And so Israel went through some really good times in history, and we read about this in the Bible, and some very difficult times. Así que podemos ver en la Biblia cómo a través de la historia Israel atravesó momentos muy buenos y también atravesó momentos muy difíciles. So this is the question. Esta es la pregunta. Is God faithful when he makes a promise? Cuando Dios hace una promesa, ¿Él permanece fiel? Absolutely. Por supuesto que sí. So God tells the descendants of Abraham, Isaac, and Jacob that he will never leave them nor forsake them. Dios le dijo a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob que nunca los abandonaría.
He says this covenant is forever. Él dice que este pacto es por siempre. And this covenant is tied to who God is as a holy God. Y este pacto está completamente relacionado con lo que Dios es como un Dios santo. So it's not just based on how they behave, it's who God is. Así que este pacto no se trata solamente de cómo se comporta el pueblo, sino de quién Dios es. Now, like children with a father, sometimes the children need to be disciplined. Como hijos con su padre, muchas veces los hijos necesitan ser disciplinados. Sometimes God has to teach them something. Muchas veces Dios tiene que enseñarles algo, But he does not stop being their father. pero Él nunca deja de ser su papá. This is really good news for us Y esta es una buena noticia para nosotros, because there are amazing promises to the nations and to people. porque hay promesas asombrosas para las naciones y los pueblos. And as Christians, we have promises that Jesus tells us Como cristianos tenemos promesas que Jesús nos dio, that he won't leave us, de que no nos va a abandonar, that he will be with us forever, que estará con nosotros por siempre and we can trust in him. y podemos confiar en Él. But Jesus also says that salvation is of the Jews. Pero Jesús también dice que la salvación le pertenece a los judíos. The prophet Zechariah, El profeta Zacarías, when he's describing the king, the Messiah returning, cuando describe que el rey, el Mesías, regresará, he comes to Jerusalem. Él vuelve a Jerusalén. He doesn't come to Madrid Mexico. or Mexico City. Él no volverá a Madrid, en España, o a la Ciudad de México. He doesn't come to Winnipeg, Canada. No va a llegar a Winnipeg, Canadá. He comes to Él Jerusalem. va a volver a Jerusalén. The prophets also prophesied Los profetas también profetizaron that there would be a day que habrá un día where God would regather all the Jewish people back to the land of Israel. cuando Dios volverá a juntar a su pueblo de regreso en su tierra de Israel. Isaiah, Jeremiah, Hosea, Isaías, Jeremías, Oseas, Ezekiel, Zechariah, Ezequiel, Zacarías, all of them talk about this time when the Jewish people are going to be brought back from the four corners of the world. todos ellos hablan sobre este tiempo cuando los judíos volverán de los 4 puntos de la tierra de regreso a Israel. And because God is faithful, Y porque Dios es fiel, and he told the patriarchs, Abraham, Isaac, and Jacob, y Él le dijo a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, he told Moses, le dijo a Moisés, King David, al rey David, that he would do this. que lo haría. He said, when you do wrong, you will have to leave the country. Él les dijo, cuando ustedes actúen mal, tendrán que irse de este país. But he would bring them back because he loves them. Pero Él los traería de regreso porque los ama. He would plant them in the land. Él los plantaría en la tierra, He would wash them clean los lavaría and give them a new heart. y les daría un nuevo corazón. Do you see the imagery? He does the same thing with us. ¿Puedes ver esta imagen, cómo Dios hace lo mismo con nosotros? So when you, as a Christian, you placed your trust in Jesus, he washed you clean. Cuando tú como cristiano pusiste tu confianza en Jesús, Él lavó tu corazón. All of this comes together. Y todo esto tiene sentido. God has an amazing plan for Israel and an amazing plan for you. Dios tiene un plan asombroso para Israel y un plan asombroso para ti. And so prophecy is unfolding before our eyes because we see the Jewish people coming back. Así que la profecía se está cumpliendo delante de nuestros ojos porque hoy estamos viendo a los judíos regresar a su tierra. And Bridges for Peace is right in the center. Y Puentes para la Paz está justo ahí en el centro de todo esto. We are Christians supporting Israel Somos cristianos que apoyamos a Israel and building relationships between Christians and Jews y estamos construyendo relaciones entre cristianos y judíos in Israel and around the world. en Israel y alrededor del mundo. And so we are showing love as Christians to the Jewish people. Así que como cristianos estamos mostrando amor al pueblo judío. And this goes right back to the root. Y esto vuelve a la raíz. Paul, in the letter to the Romans,
Pablo, en la carta a los romanos, said, "We Gentiles dijo, nosotros gentiles are grafted into the olive tree of Israel, estamos injertados en el olivo que es Israel. and the roots of this tree Y las raíces de este olivo give us life." nos dan vida. And this is in Romans 9 to 11. Esto lo vemos en Romanos del 9 al 11. In Ephesians, En Efesios, Paul says that we Gentiles are connected to the commonwealth of Israel. Pablo dice que nosotros como gentiles estamos conectados a la herencia de Israel. And Yeshua, Jesus, Y Yeshua, Jesús, was Jewish. fue judío. He is Jewish. Él es judío. Do you remember when he went up to heaven Si recuerdas cuando él ascendió de regreso al cielo, in the Gospels, en los evangelios, the angels said, el ángel dijo, "Men of Galilee." hombres de Galilea, And he said, "Why do you look up at the sky?" ¿por qué ven al cielo? And they said, "This same Jesus will return as he went up, as you saw him." Este mismo Jesús que ustedes vieron irse va a regresar así como lo vieron. And we Christians believe he's the king of Israel. Nosotros como cristianos creemos que Él es el rey de Israel. So there's something very close with this. Así que hay algo muy entrelazado aquí. And so as Christians, we are able to bridge a gap between Christians and Jews. Como cristianos nosotros podemos acercar esta lejanía que ha habido entre cristianos y judíos. On one side, De un lado, we want to teach the church about the Hebraic, the Jewish context of the scriptures. por una parte queremos enseñar a los cristianos sobre el contexto hebraico, el contexto judío de las Escrituras, So we can know God and Jesus better. para que podamos conocer a Dios y a Jesús de una mejor manera. And we bring groups to Israel. Nosotros traemos grupos a Israel. We want Christians to pray and give to Israel. Deseamos que los cristianos oren por Israel y envíen sus donativos a Israel. And we're in 8 nations around the world. Nosotros estamos en 8 naciones alrededor del mundo And so we connect the Christians in those countries to the Jewish populations. y nos dedicamos a conectar a los cristianos en esos países con la comunidad judía. And on the other side of what we do, Y por otra parte, en lo que hacemos, we are showing unconditional love to the Jewish people. nosotros estamos mostrando amor incondicional al pueblo judío. Because for centuries of Christian history, Porque por siglos de historia cristiana, Christians have treated the Jewish people terribly. los cristianos han tratado al pueblo judío de una manera espantosa. Not all Christians, but many. No todos los cristianos, pero muchos. And so many Jewish people don't trust Christians. Así que muchos judíos no confían en los cristianos. They may be afraid of Christians. Quizás tienen un poco de miedo de los cristianos. And so we want to bring our two people together. Y nosotros estamos dedicados a traer a nuestros dos grupos, cristianos y judíos, juntos. And so we're feeding over 24,000 Jewish people every month in Israel. Entonces, por ejemplo, nosotros alimentamos alrededor de 24,000 judíos aquí en Israel. We distribute about 60 tons of food a month. Distribuimos más o menos 60 toneladas de comida en Israel. We repair homes. Reparamos casas. We install bomb shelters. Instalamos refugios antibombas. We help Holocaust survivors. Apoyamos a sobrevivientes del Holocausto. We help so many needy people in Israel. Apoyamos a muchas personas que tienen necesidad en Israel. Not only Israeli Jews, No solo judíos israelíes, we also help thousands of Israeli Arab Christians. también apoyamos a miles de árabes israelíes cristianos. About 25% of Israelis live below the poverty line. Más o menos un 25% de israelíes que viven aquí viven bajo la línea de pobreza. So can you imagine how amazing it is that Christians at this time in history can help the Jewish people? Así que puedes imaginarte qué maravilloso es que los cristianos en este tiempo de la historia podemos apoyar al pueblo judío And God is drawing us together y Dios nos está uniendo for His glory
para su gloria. And I will close with one more thing. Y quiero cerrar con una cosa más. All the prophets not only talk about the Jews returning to the land, Todos los profetas no solo hablan acerca de los judíos volviendo a la tierra, they constantly talk about non-Jews who love God. también constantemente hablan de no judíos que aman a Dios. That is you, and that's me, and that's Raquel. Eso habla de ti, de mí, de Raquel. And not only are these non-Jews who love God, Y no solo son estos no judíos que aman a Dios, but the prophets envisioned that these Gentiles would help the Jews come back to Israel. pero los profetas también vieron en estas visiones cómo los gentiles, las naciones, iban a ayudar a los judíos a volver a su hogar. They would repair homes. Los gentiles reparaban casas, They would plant fields. plantaban sus campos, They would establish cities. establecían ciudades. Isaiah gives the image of carrying the Jews on our shoulders. Isaías nos da una imagen de cómo los gentiles cargaban a los judíos en sus hombros. This is extremely exciting things, Estas cosas son demasiado emocionantes and it's happening today. y está sucediendo hoy. So we want you to connect with Bridges for Peace. Así que queremos que tú conectes con Puentes para la Paz. We want you to love what God loves. Queremos que ames lo que Dios ama. Yes, God loves all nations, Sí, Dios ama a todas las naciones, but he also loves Israel. pero Él también ama a Israel. And he has not broken his covenant with Israel. Y Él no ha roto su pacto con Israel. And he's doing incredible things through Israel. Él está haciendo cosas asombrosas a través de Israel. And he's drawing us, Christians and Jews, together. Y Él nos está uniendo a cristianos y judíos otra vez a estar juntos. So I invite you to become our Israel connection. Be with us as our Israel connection. Así que yo te quiero invitar a que seas parte de nuestra conexión con Israel. Sé nuestra conexión en las naciones con Israel. May God bless you and keep you. Que Dios te bendiga y te guarde. Shalom. Shalom.